La resiliencia, si tenemos que hablar un poco del origen de esta palabra, viene de la metalúrgica, en realidad, o de la metalurgia más específicamente. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que tiene que ver con un material, por ejemplo, que es sometido a un esfuerzo dinámico, de choque, lo que quiera, ¿no? Para simplificar, un material sometido a un gran esfuerzo, luego de ese esfuerzo el material vuelve a su estado anterior, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que después de los golpes, de las embestidas, de las grandes cosas que alguien puede atravesar, vuelve de alguna manera a recuperar su anterior estado, a sentirse de algún modo igual, a permanecer como estaba. Vale decir que se mantiene inmutable frente a los sucesos desafortunados de la vida. Creo que a partir de acá se puede ir entendiendo más o menos cuál es el sentido de la palabra resiliencia. Lo que tenemos que discernir siempre cuando hablamos de resiliencia es que existe un buen uso de la resiliencia y un mal uso de la resiliencia. El buen uso podríamos denominarlo en términos psicológicos como un uso sano de la resiliencia. Es decir, si lo tengo que decir en términos del autor que estoy acá referenciando, que es ni más ni menos que Diego Fúsaro, que escribió este libro que se llama Odio a la resiliencia contra la mística del aguante, el subtítulo, muy interesante. Si lo tengo que decir con términos de Diego Fúsaro, el buen uso de la resiliencia es cuando uno juzga que aquello que es o te lo muestran como inevitable es susceptible de transformarse en algo evitable, que es modificable, que puede ser de alguna manera transformado, ¿no? Ahí es cuando hago un buen uso. Percibo que aquello que alguien, bueno, después podremos ver qué, quién, cómo, de qué manera, nos muestra que una realidad es inevitable, yo percibo, no obstante, que esa realidad es evitable, es susceptible de ser transformada. Ahora, el mal uso de la resiliencia, y yo diría patológico, para expresarnos en términos psicológicos, es cuando yo percibo que algo evitable se tornó irreversible o inevitable, ¿no? Entonces ahí, cuando yo me tragué ese relato, ese cuento, la resiliencia deviene de alguna manera un elemento patológico. Puede, en todo caso, enfermarme, puede generarme trastornos de la personalidad, puede provocarme depresiones, malestares diversos. Vale decir que cuando yo hago un uso malo de la resiliencia, es cuando estoy confundiendo lo inevitable con lo evitable, ¿no? O lo irreversible con lo reversible. Es decir, en vez de abocarme a transformar eso, yo termino entendiendo que eso no puede ser transformado. Por eso, una de las características del sujeto resiliente es que se convence de alguna manera de que la realidad no es que sea buena en sí misma, sino que esa realidad no es susceptible de ser cambiada. Entonces hay que dejarla como está, yo no entiendo nada. Sí, naturalmente que hay sujetos que son como más resilientes, pero cuando entendemos el sentido de esto que yo estoy distinguiendo, ahí es donde tenemos que empezar a calibrar de alguna manera o poder comprender o acceder a un modo de sabiduría que nos ayude a determinar más o menos claramente en qué momento amerita la vida ser resilientes y en qué momentos no. Claro. Porque también podemos tener modalidades, políticas de turno, situaciones familiares, lo que vos quieras, en el ámbito que cada uno quiera puede colocar esto, en donde nosotros somos como obligados a ser resilientes porque es incómodo hacer una crítica al status quo, para decirlo de alguna manera, a la situación como se presentó, ¿no? Sí. Entonces devenimos resilientes para sobrellevar algo que en realidad eso tendría que ser cambiado y transformado. Entonces nosotros, en lugar de transformar esa realidad, ofrecemos, después lo voy a explicar más también si se quiere, ofrecemos una salida biográfica a un problema social. Fíjate qué interesante que es esto, ¿no? Sí. Que lo explica Diego Fúsaro. Esto sobre todo en el libro Odio a la resiliencia, de este autor italiano que tiene 42 años, muy joven y escribe muy bien. Este libro está puesto sobre todo, o tiene las miras puestas en una crítica al capitalismo, ¿no? A las asimetrías sociales, a las injusticias como están plantadas hoy en día y presentadas. Es decir, que en lugar de aceptar eso,
nosotros tendríamos que militar, entre comillas, palabra que es muy difícil hoy en día, juntarnos, luchar para transformar esas situaciones, ¿no? Que son adversas y que nosotros las percibimos como irreversibles cuando en realidad son reversibles. Puedo transformarlas y cambiarlas para que el mundo devenga algo más deseado o menos indeseado de lo que es, ¿no? Y más habitable. Al no cambiar el individuo, no cambia el conjunto. O sea, claro. Lo que pasa es que ahí está el problema. Tu pregunta está bien, amigo, la apreciación esa está bien porque también es problemático, porque uno dice, bueno, el individuo tiene que cambiar. Bueno, ahí está el punto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos percibir que frente a la realidad externa que yo no puedo transformar, empiezo a ejercitar una acción sobre mí, sobre mi propio yo, para cambiarlo, pero yo termino entendiendo en ese procedimiento que no estoy a la altura. Y ahí está el problema. Cuando yo percibo que yo no estoy a la altura, tiene que ver con aquello que dice Byung-Chul Han en un libro que se llama La sociedad del cansancio. ¿Qué le pasa al sujeto contemporáneo? Le ocurre lo siguiente: como no puede cambiar las condiciones externas, busca cambiarse a sí mismo y en lugar de llevar adelante una transformación de la realidad, se deprime. Empieza a hacer cuentas consigo mismo y empieza a decir, bueno, yo no estoy a la altura, no tengo las condiciones, los otros pueden y yo no, hay algo que yo todavía no entendí, soy muy limitado, no tengo formación. Empieza todo un relato, un discurso de auto boicot, para decirlo de alguna manera, en donde el sujeto queda acorralado o entrampado en ciertas, ¿cómo se diría? Ciertos cálculos, componendas, recriminaciones que hace contra sí mismo, y en lugar de transformar la realidad externa, se deprime, ¿no? Esta es una, según Chul Han, por ejemplo, de las explicaciones del origen de la depresión actual. Es decir, el sistema, de algún modo, lo digo en general, es muy adverso y necesita ser cambiado y transformado, ¿no? Necesita que los sujetos crean y entiendan que puede ser modificado. Y entonces, como una buena masa de gente no comprende eso, no termina de comprenderlo, de algún modo se recluye en una salida autobiográfica, si se quiere, o biográfica, para ofrecerle a esa condición adversa una respuesta que tiene que ver con el yo. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí es donde empiezo yo a decir, bueno, no estoy a la altura, las cosas a mí no me salen, a los otros sí. Entonces me acorralo, ¿sí? Y me autopercibo como un sujeto limitado para enfrentar o para estar a la altura de lo que el mundo exige. ¿Se entiende, no? O sea, está muy bien que los sujetos debemos cambiar, cada uno mejorar su vida, lo que sea, pero no obstante, no es el relato que hoy en día impera, digamos. El relato que impera es... Solo no se puede. Claro, exacto. Solo no se puede, pero cuando yo quiero y puedo o intento hacerlo solo, el problema está que las fuerzas gravitacionales, digamos, del acontecimiento social son tan fuertes que el sujeto empieza a experimentar, de alguna manera, mucha subestimación. Y todo eso, y lo estoy diciendo de un modo también muy preliminar, deviene en depresión y malestar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que tener como mucho cuidado. Es decir, yo a lo mejor, fíjate, puedo gastar una cantidad X de dinero por mes para tratarme con un psicólogo, pero cuando vuelvo a esa situación, institución, lugar de trabajo, donde quiera que yo me muevo, en términos de ambiente de socialización, si eso no se transforma, por más que yo me cambie, estoy haciendo un giro, como dice Diego Fúsaro, de la palestra pública, de la plaza pública de la revolución, al diván. Es decir, en lugar de militar con un grupo de gente, amiga, compañero, lo que vos quieras llamarle, para transformar esa realidad, yo termino de algún modo recluyéndome en mi interior y midiendo de alguna manera mi malestar o mi bienestar en términos psicológicos. Cuando eso ocurre, está todo dado para que de algún modo u otro el statu quo, la realidad tal cual como se impone, bueno, siga imponiéndose y ella nos convenza de que no es susceptible de ser transformada y que si hay algún cambio alguna vez, bueno, ese cambio se puede dar por otras cuestiones que no están en manos de los sujetos cambiar, que esto lo explica, por ejemplo, para abonar a este libro, un autor brillante de la Escuela de Frankfurt, que es una escuela alemana, crítica del mundo capital, que se llama Herbert Marcuse, que yo muchas veces lo cito,
porque para mí también es un padre del pensamiento crítico, donde él dice que nosotros de algún modo terminamos concibiendo la cultura y la sociedad como un elemento natural, ¿no? Es decir, usamos las categorías de la naturaleza para aplicarlas a la cultura, ¿no? Lo que se conoce como darwinismo social, Claro. la supervivencia del más apto, o que de alguna manera lo social es un cuerpo biológico que tiene sus leyes que yo no tengo que alterar. Mientras tanto, tengo que ir aguantando. Claro. Cuando yo estoy ahí, estoy en un emplazamiento de resiliencia muy negativo y puede ser muy destructivo, porque hay cosas que no tendría por qué soportarlas, ¿entiende? Sin embargo, me convencen que la tengo que aguantar hasta que algún día las cosas giren, Va a cambien a cambiar. mi favor. Ya va a cambiar. Entre tanto, yo desarrollo resiliencia. Por ejemplo, uno de los que habló de resiliencia en un discurso público fue Obama, en el año, creo que 2012, dice Fúsaro, donde él habla de que los yanquis, bueno, la resiliencia. O sea, cuando se habla mucho de resiliencia, uno tiene que aprender a sospechar de que algo no va bien. Es porque leyó mucho de resiliencia. Sí, no sé si porque leyó mucho de resiliencia o porque le conviene que vos seas resiliente, ¿no? Si a vos te hablan mucho de la resiliencia, vamos a decirlo así, depende del ámbito, hay que Claro. tener un poco cuidado y empezar a sospechar, ¿no? Claro. Porque ahí de algún modo u otro se te está exigiendo algo que deviene virtud, pero no debería ser una virtud. La virtud de la resiliencia se articula en términos positivos, sanos, cuando estamos, por ejemplo, frente a un hecho inevitable, una catástrofe climática, Sí. por ejemplo, una enfermedad terminal, Sí, sí. algo donde yo... Un accidente, un hecho terrible en tu familia. Exacto. ¿Y cómo se sale de esto, Carlos? Justamente una de las maneras es esta acá, pensando y discerniendo en qué momento amerita ser resiliente a algo y distinguir esto, ¿no? Yo parece una salida muy simple, naturalmente que no tenemos nunca la respuesta definitiva, pero distinguiendo, por ejemplo, en qué momento amerita la existencia ser resiliente y efectivamente en qué momento no, que yo diría, el 90% de los momentos no. Claro. O sea, no, tenemos que luchar mucho para eso, es decir, no convencernos rápidamente de que lo exterior es inevitable cuando en realidad es evitable, o no confundir, dicho de otra forma, lo irreversible con lo reversible. Cuando yo hago esa confusión, que hago que esos términos de alguna manera se asemejen, ahí donde yo estoy perdido. ¿Se entiende, no? Sí. Porque ahí pierdo mi fuerza, pierdo el contacto con mi centro, y ahí donde yo empiezo como a perder el rumbo y el sentido. Cuando estoy absolutamente convencido de que esto, que era reversible, bueno, finalmente me convencieron de que no haga nada porque no se puede cambiar. Claro. Entonces ahí donde empiezan los grandes problemas, ¿no? Sí. Por ejemplo, después podemos seguir profundizándolo, pero uno podría remitirse incluso a un filósofo de la antigüedad que era Sócrates, ¿no? Que a Sócrates lo terminan condenando a beber la cicuta porque se lo termina identificando con un hostigador de la juventud. ¿Qué quiere decir? Sócrates, con un método que se llamaba la mayéutica, interpelaba a los jóvenes de su tiempo para decirle, che, ¿vos estás seguro que lo que decís que sabés, realmente lo sabés? ¿Vos estás en condiciones de exhibir los argumentos por los cuales vos decís y afirmás tales o cuales cosas? Entonces, cuando hacemos eso, empezamos a salir también de alguna manera de la resiliencia, ¿no? Es decir, cuando yo tengo argumentos para entender que esta condición en la que estoy no tiene por qué ser llevada adelante, no tiene por qué prosperar y tengo que transformarla. Tengo que tener elementos y argumentos para convencerme o para desarrollar una idea que me enseñe a pensar que la situación en la que estoy no tiene una justificación, es injusta e incluso injustificable, ¿no? O sea, hay un montón de modos de decir esto y que tengo que entender que la realidad no tiene que ver con esto de que no puede ser transformada. Toda la realidad es construida. Entonces yo tengo que aprender a luchar para hacer una construcción distinta, incluso cada vez más humana, cada vez más justa y todos estos discursos que tanto estamos necesitando, ¿verdad?